13 de diciembre, miércoles. Ser lectores nos hace mejores. Con Rafa Bailón. En Radio Alfaguara. Y vamos a dar paso, nos está esperando vía telefónica nuestro colaborador desde Valencia, Joan Benet Rodríguez Manzanares. Recordemos, ahí es nada, académico de la Academia de Ciencias y Humanidades de Valencia, con numerosos galardones y condecoraciones. Caso de él, ya lo comentábamos, ser caballero de la Orden Poético-Literaria Francisco de Quevedo en Villanueva de los Infantes, entre otras muchas condecoraciones, galardones o reconocimientos. Joan Benet, como siempre, cada semana. Damos paso a Joan Benet. Queridos amigos y oyentes de este gran programa que es Ser Lectores nos hace mejores, que conduce el profesor Rafael Bailón Ruiz para Radio Alfaguara. De nuevo nos encontramos en la sección Cultura y Poesía que conduce este humilde poeta y amante de la cultura en todas sus vertientes para compartir con todos vosotros unos minutos de cultura y poesía. En esta colaboración, ya que nos acercamos a la Navidad y este es un tiempo que nos hace sentirnos más cerca de Dios y de la religiosidad en todos sus sentidos, quiero comentar, aunque solo sea de manera muy superficial, algunos aspectos de la poesía mística y religiosa, pues aunque en algún momento y para ciertas personas puedan llegar a ser lo mismo, en realidad no lo es, aunque tengan cierta similitud. La poesía mística tiene cierta relación con lo misterioso y de alguna manera incluso con lo oculto, pues nos habla de cómo conseguir alcanzar el grado máximo de unión de nuestra alma con todo lo sagrado, ensalzando incluso los prodigios que unos pocos privilegiados experimentan en su ser y en su alma al establecer comunicación con Dios, al entrar en éxtasis. En las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el islam y el zoroastrismo, la composición de este tipo de poesía suele ser muy usual. También podemos encontrar la poesía mística en algunas religiones politeístas como el hinduismo o en otras religiones que, más que religiones, son un estilo o filosofía de vida como el budismo, donde se equipara con un grado superior la comprensión del pensamiento y la perfección del ser interior. Uno de los mayores exponentes de la poesía mística fue San Juan de la Cruz, pero las dos mayores exponentes de todos los tiempos fueron Santa Teresa de Jesús en poesía y Santa Teresa de Ávila en prosa. La poesía religiosa es una poesía que podríamos decir que es propia o característica del cristianismo, pues es la religión donde eminentemente se ha compuesto este tipo de poesía, siendo el siglo XI el momento álgido en el que se puede relacionar con la lírica italiana, desarrollándose en su más alto grado en el centro de Italia, en la región de la Umbría. En esta forma de componer poesía se enfatiza la expresión de la fe y o la enseñanza de los preceptos fundamentales de la religión, destinada a llegar hasta lo más profundo de los corazones de los seguidores de esta fe. La poesía religiosa está considerada como la primera forma de la literatura italiana y fue la primera forma del teatro que se definió en los diálogos presentes en los poemas. Algunos de los principales autores de poesía religiosa fueron San Francisco de Asís y Jacopone da Todi, ambos originarios de Umbría, como citaba anteriormente, a los que podríamos añadir a Blanco Siena, que fue uno de sus más grandes seguidores. Como primer ejemplo de poesía religiosa cristiana, podemos considerar el Anonymi Carmen de Laudibus Dominios, el cual
se remonta a los orígenes del cristianismo. El nombre de esta primigenia obra en español sería Poesías en unas alabanzas anónimas del Señor, aunque también es conocido como Laudes Domini, quod cum miraculo accidit aeduico, siendo esta obra un poema escrito en latín y compuesto en hexámetros, con una cantidad de 148 versos. La poesía religiosa tiene a Dios o algún santo o beato como tema central de la misma, constituyendo un enlace con ellos, sobre todo con Dios. Esta poesía puede plantear diversas temáticas como la inmortalidad del alma, el servicio incondicional a la figura principal del poema, el estado de gracia de quien lo escribe, o cualquier otro estadio donde se muestre de una manera incontestable el amor y la veneración a quien va dirigido el poema. Además de Dios o algún santo o beato, la poesía religiosa también puede hacer referencia a un pasaje de las Sagradas Escrituras, como el nacimiento de Jesús, la anunciación a los pastores o la pasión del Señor, e incluso a algún objeto inanimado como la estrella que guió a los magos hasta donde nació Jesús o el Santo Cáliz. Algunos de los máximos representantes de la poesía religiosa pueden ser Francisco de Quevedo, Fray Hernando de Talavera, Fray Alonso de Madrid, Fray Francisco de Osuna, Fray Bernardino de Laredo, San Juan de Ávila o Fray Luis de León con su obra Los Nombres de Cristo, entre otros autores. Puntualmente, otros poetas, como quien nos habla, también ha compuesto mucha poesía religiosa y de corte navideño. Dentro de las distintas épocas de la vida y sus respectivas corrientes, podemos apuntar que el Renacimiento marcó una gran división entre lo natural y lo sobrenatural, siendo en esta época donde se desarrolló y manifestó en su máximo esplendor la poesía religiosa. Por el contrario, en la Edad Media, anterior al Renacimiento, se mezclaban a Dios, la Virgen y los santos en todo tipo de situaciones y asuntos mundanos. Bueno amigos, hasta aquí unas breves pinceladas de la poesía mística y religiosa en una época propicia para ello. Y con esto, hasta la próxima colaboración, que la cultura y la poesía os guíe en vuestro camino. Nos despedimos, les decimos hasta la semana que viene. No les digo adiós, porque nos volveremos a encontrar el próximo miércoles aquí. Ha sido un placer. De 4:30 a 5:30 tienen una cita, porque ser lectores nos hace